Bueno, vamos entonces a dar inicio a nuestro encuentro, nuestro segundo encuentro síncrono con los estudiantes de Sociología de la Educación en la maestría en Educación, mención didáctica, y la maestría en Educación, mención gerencia y liderazgo. Es importante, antes de comenzar a trabajar los contenidos, informarles que hemos ampliado el lapso de entrega de las actividades hasta el día 5 de marzo, con la finalidad que puedan cumplir con las actividades que están pendientes de las unidades anteriores y, por supuesto, con la actividad que tiene que ver con esta unidad 4 que está relacionada con la educación como fenómeno social, pero que el trabajo, el producto final debe ser un ensayo con las características que ya habíamos explicado, pero que vamos a retomar un poco esa explicación hoy al finalizar un poco la discusión del material que debemos revisar. Vamos a tratar de aclarar también las dudas que tengan con respecto al trabajo que deben entregar para la unidad 4, que es un poco el trabajo más exigente que les coloqué allí. Fíjense, aquí tenemos la unidad 4, donde tenemos todo lo que yo les había colocado allí. Aparecen las actividades de evaluación, que justamente lo que pretendemos allí es que ustedes elaboren un ensayo con unas características muy particulares, que son las características que debe tener el ensayo. Pero aunque el tema 4, o sea, el tema de la unidad 4 es la educación como fenómeno social, no es exactamente el tema del ensayo. El tema del ensayo ustedes lo van a seleccionar. O sea, individualmente cada uno selecciona el tema con el cual va a elaborar su ensayo. Ejemplo, vamos a suponer que Rosiris va a trabajar la educación, el proceso de aprendizaje como fenómeno social, por ejemplo. Entonces, eso implicaría que Rosiris pues hace su trabajo sobre eso, con relación a eso. Pero el trabajo de Omar, que va a trabajar con relación a la educación popular, él hace su ensayo en relación con educación popular. Por eso yo coloqué los ensayos individuales. Sin embargo, podemos hacer los ensayos en pareja. Pero recuerden, es un trabajo de 2 personas. No es un trabajo de uno para que le coloque el nombre al otro. Es un trabajo de 2 personas. Porque ahí debe haber muchísima responsabilidad con lo que se está colocando, con lo que se está entregando en el ensayo. Y ya vamos a ver por qué las implicaciones de esto. Fíjense. En esta unidad, yo les estoy diciendo que previa la revisión del material de apoyo aportado en la unidad y cualquier otro que el participante considere de interés, realizará un ensayo cumpliendo con las pautas establecidas para tal fin. ¿Ok? Eso era para entregarlo el día de hoy. Ya no va a ser el día de hoy, en la semana que viene. Se supone que ustedes han venido trabajando con eso. En esta misma unidad 4, ya vimos las actividades, ahí aparece unos criterios que yo les coloqué para evaluar el ensayo. Esos criterios obedecen a algunas exigencias mínimas para realizar un ensayo, y con base en eso yo coloqué los criterios que yo voy a tomar en cuenta para evaluar
lo que ustedes me van a entregar. Sin embargo, es importantísimo que ustedes primero lean bien esos criterios, pero también lean los documentos que yo les coloqué de cómo elaborar un ensayo. Allá aparece, por ejemplo, fíjense, para elaborar un ensayo se toman en cuenta 3 aspectos fundamentales. Primero tenemos que seleccionar un tema y con base en ese tema nosotros y las averiguaciones, indagaciones, investigaciones que hacemos, entonces escribimos el ensayo. El ensayo se diferencia muchísimo del análisis crítico, porque aunque en el ensayo también está la posición que adopta el ensayista, es decir, quien escribe el ensayo, también se sustenta en documentos que otros investigadores han realizado. Y por esa razón se hacen algunas citas. Mientras que en el análisis crítico, ustedes van a fijar una posición personal frente al documento que yo les estoy entregando allí para analizar críticamente. Entonces, el ensayo tiene tres partes fundamentales, que son la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Cuando ustedes comienzan el ensayo, escriben su título y después del título comienzan a redactar la introducción. No le coloquen el título introducción, sino comiencen a escribir la introducción. Una vez finalizada la introducción, desarrollamos el contenido, es decir, lo que se llama el desarrollo del ensayo como tal, el cuerpo del ensayo. Tampoco van a colocar ese título. Colocan otros títulos que tengan que ver con los elementos que ustedes están desarrollando. Y por último, deben colocar las conclusiones y recomendaciones, perdón, las conclusiones a que ustedes llegaron a partir de la construcción de ese ensayo. Último, le colocan las referencias. No me escriban bibliografía porque eso es otra cosa. Las referencias hacen mención a los materiales que han sido citados en el desarrollo del texto, en el desarrollo del documento. Por esa razón, por ejemplo, si mi ensayo es hacer popular en Colombia o la educación popular en... Entonces, yo estoy trabajando la educación popular en América Latina. Obviamente, allí yo debo partir de los planteamientos de algunos teóricos de la educación popular. Ejemplo, Paulo Freire, uno de los padres de la educación popular en América Latina. Y esa educación popular, como estoy trabajando con sociología de la educación, la conecto con sociología. Y entonces allí es una manera de ver a la educación como un fenómeno social, como un hecho social. Por consecuencia, el docente será un actor social de transformación en ese proceso. Y es por ello que la escuela se convierte en el espacio de transformación social por excelencia. Entonces, fíjense ustedes cómo podemos ir concatenando esto con nuestra unidad. Cuando surja alguna pregunta, levanten la mano, pero levantar la mano, allí ustedes tienen en Zoom una opción para hacerlo. Continuamos entonces. Allí tienen también un material, o sea, esta parte que está aquí, que dice para los que son nuevos, que dice cargar tarea, unidad 4, allí es donde ustedes van a hacer clic y a cargar la tarea una vez la tengan lista como un documento, ya sea de Word o de PDF. Luego aparece material de apoyo en la unidad 4. Hacemos clic y cuando para abrir ese documento o para abrir esa pestaña que tenemos allí nos debe aparecer el material que yo les coloqué como material de apoyo. Estamos esperando que abra. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? Pues tenemos que aprovechar el tiempo porque disponemos solo de 40 minutos para esta actividad. Y si estoy hablando muy rápido, también me lo dicen porque estoy en una guerra con el tiempo.
Tenemos que aprovechar al máximo esto. El pibe en Colombia, profe, todo bien, todo bien. Todo bien, ok, perfecto, perfecto. Ok, ahí tienen entonces, cuando yo le doy el material de apoyo, me va a aparecer estos 4 materiales que están allí dispuestos. Dice, aportes de la sociología al estudio de la educación. La sociología de la educación desde la pedagogía crítica. Sociedad y educación, la educación como fenómeno social. Y por último, aparece un texto. Esos 4 materiales les va a ayudar muchísimo con el tema del ensayo, porque allí tienen material para leer e incorporar a su discurso. Doctor Cerveleón. Ajá, Cerveleón. Una pregunta, profe. Cuénteme. Mire, mi nombre es Edith Mosquera. Yo ya estoy haciendo lo del ensayo que tenemos que entregar hoy. No lo he terminado aún, pero yo tomé como un tema de los que ya hemos visto, refiriéndome al pensamiento de Augusto Comte. Así es que se puede hacer, y teniendo en cuenta los 3 estadios de Augusto Comte sobre el estado más perfecto, que es el positivismo en la educación. En la educación. El estado más perfecto desde esa posición. Sí, desde el pensamiento de Augusto Comte. Correcto. No, usted puede trabajar a Augusto Comte y puede contrastarlo con lo que, porque recordemos una cosa, Augusto Comte tuvo un momento histórico y eso, y hay que reconocerle los aportes que dio al desarrollo de la educación desde la sociología. Pero también tenemos que considerar, o sea, no nos podemos quedar anclados allí, tenemos que contrastar con lo que está pasando ahorita y cómo, o sea, cuál es la visión sociológica de la educación en este momento. ¿Me entiendes? O sea, tenemos que ver eso con mucho sentido crítico. Sí, profe. Lo que pasa es que él tiene y habla de la educación en lo científico, en lo social, en lo económico. Entonces uno se va por el lado de la educación. No, es que no hay problema con eso, sino que vuelvo a insistir. Fíjese, el planteamiento de Augusto Comte, desde los inicios de la incorporación de la sociología en la educación, o sea, nos da unas bases muy fuertes. Pero, ¿qué ha pasado desde allí hasta este momento? Nosotros estamos en una situación totalmente ahorita diferente. Sí, profe, uno tiene que conectarlo con la actualidad, con lo del COVID. A eso es que me refiero. Y no necesariamente tiene que ser con el COVID, ¿me entiendes? Pero sí con la realidad social que usted vive, en la cotidianidad de donde usted se desempeña como docente. Es que se ha evidenciado mucha falencia a nivel educativo pongamos, en nuestro país, porque por la conectividad, que hay muchos colegios que están distantes de la urbe, y entonces eso les ha dificultado a algunos docentes desarrollar sus actividades. Entonces usted dice que por ese campo se puede uno inclinar. Claro, eso está muy bien, pero fíjese, ese problema de la pandemia lo tenemos de hace un año. Sí. Y las falencias y dificultades de la educación las venimos manteniendo en el tiempo. Sí, claro. Entonces, ¿por qué siguen presentes si el docente permanentemente se ha venido formando? Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué, por ejemplo, la desvinculación del docente con su contexto social? Bueno, entonces por ese lado puede uno. Escúcheme, ¿por qué, por ejemplo, la desvinculación de la escuela con el contexto? ¿Por qué la escuela ha dejado de ser el centro de transformación social en una comunidad? Cuando anteriormente la escuela era eso, y el docente era un elemento fundamental en ese proceso de transformación social. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Por qué hemos como retrocedido? ¿Me entiende? ¿Me escuchó? Entonces, profesor, lo que pasa es que ahora
ese problema no es desde ahora, es desde mucho tiempo atrás, porque es que esto lo que ha hecho es que reaccionemos ante las necesidades que tenemos de llegar a todas partes. Exactamente, ahí está el meollo del asunto. ¿Me entiendes? Nosotros no podemos quedarnos impávidos ante la situación. La pandemia vino a poner al descubierto una serie de situaciones de las cuales adolece la educación y sobre todo América Latina tiene ese problema gravísimo. Entonces, usted lo ve en Colombia, nosotros lo vemos en Venezuela, los otros los ven en Perú, los otros los ven en Brasil. Pero entonces, ¿qué ha pasado con eso? ¿Por qué, por ejemplo, nosotros ahorita estamos viendo de nuevo o apenas reconociendo los planteamientos de Paulo Freire con respecto a la educación popular, sobre todo en América Latina, como proceso de transformación y emancipación de la persona, un proceso emancipatorio, ¿me entiendes? De reivindicación. ¿Por qué hasta ahora reconocemos realmente eso y comenzamos en la escuela a darle como valor? Oye, después que ha pasado tanto tiempo, y entonces se hacen vigentes esos pensamientos, porque es que la escuela son el docente, porque la escuela no es la estructura física, ¿me entiendes? La escuela es la institucionalidad, y esa institucionalidad está regida por un personal directivo, personal docente, un personal de servicio, unos estudiantes, unos padres y representantes, la comunidad, que todos en conjunto tienen una corresponsabilidad. Porque sí, allá hay un proceso de corresponsabilidad. Pero resulta que el docente debe ejercer un proceso de liderazgo porque se supone que tiene la formación, pero que además tiene las herramientas para mover a la gente hacia los procesos de transformación social que está requiriendo cada contexto. Sí. Entonces, ahí le toca al docente un papel protagónico. Exacto. Sí, profe, ¿sabe por qué el papel protagónico debería ser muy importante? ¿Por qué? Porque nosotros hemos fallado como docentes, hemos fallado en el sentido de que estábamos todavía como en la época de donde se impartía el esencialismo, por ejemplo. Bueno, qué bueno que usted toca ese tema, porque fíjense, yo les mandé a hacer a ustedes un trabajo sobre comparar la teoría esencialista y la teoría sociologista, o sea, sí. Sí, y hay mucha diferencia, profe, hay mucha diferencia. No, hay mucha diferencia, pero además les pedí que trabajaran a los autores, digamos, los pedagogos que están allí. Sí, sí. Y que hicieran una confrontación entre eso. Ahí está Weber. Hay muchos, hay varios. Pero entonces, ¿qué es lo que interesa aquí de todo esto? Que eso que ustedes vieron anteriormente en las 3 primeras unidades, porque eso, sí. el hecho de que ustedes hicieran esos 3 trabajos tenía un propósito definido y era que ustedes tuvieran un proceso de inmersión en los contenidos previos para poder definir entonces cómo o con qué hacer el ensayo. ¿Ok? Bien. Vamos a... Entonces, por ese lado va lo del ensayo bien. Por ese tema más o menos se puede encaminar el ensayo. Ustedes seleccionan su tema. Porque yo, o sea, para el ensayo yo dejé en libertad que cada uno seleccione con qué trabajar, tomando en consideración que lo fundamental aquí es darle la conexión con los procesos sociológicos que se desarrollan en la educación. El tema que ustedes quieran que sea educativo, conectado con los procesos sociológicos. ¿De acuerdo? Ahora sí, fíjense. Gracias. A la orden. Fíjense lo siguiente. Ahí en ese material de apoyo ustedes van a conseguir eso, pero también tienen un material que se llama el ensayo guía para su elaboración.
Ese material se los coloqué allí porque también les da muchas luces para ello. Y aparece un documento que se llama Sociología de la Educación Narrativa. Vamos a detenernos en ese documento porque allí también ustedes van a conseguir. Es más, yo les recomiendo que primero lean esa narrativa y después hagan las demás lecturas, si así lo prefieren, para que tengan un orden en ese proceso. Ya les voy a mostrar rápidamente el documento. Ustedes después pues harán la lectura pertinente. Bueno, profe, gracias. Ajá, fíjense. Ahí aparece Sociología y la Educación Narrativa. Entonces, allí les explico en ese documento una serie de situaciones, todo lo que tiene que ver con la sociología. Entonces hablamos que la sociología de la educación es una perspectiva para el análisis del fenómeno educativo que utiliza los conceptos, metodologías y teorías de la sociología para entender la educación en su dimensión social. ¿Por qué dejamos esto? O sea, el programa se concibe esto de último, porque después que hemos transitado todo ese proceso de las 3 unidades anteriores, es que vamos a caer en lo que es la sociología de la educación y sus implicaciones. Entonces aquí, en esta narrativa también está de lo que es la sociología de la educación y la diferencia que tiene con la pedagogía social y con la, en tanto disciplina pedagógica. Por otra parte, trabajamos un poco el planteamiento de Durkheim, pero nos detenemos allí en las características que tiene la sociología de la educación, de ser una sociología especial, es una ciencia de la educación. Nosotros conocemos como las ciencias fuertes de la educación a la pedagogía y a la didáctica, pero resulta que la sociología de la educación también es una ciencia de la educación. Dígame. En el ensayo, en mi ensayo, el que estoy elaborando, he tomado como referencia este texto que usted manda, Sociología de la Educación Narrativa. A la hora de citarlo, a la hora de colocarlo ahí en las referencias, cito como documento IESIP o como documento suyo, profe. Como documento mío. Ah, bueno. Sí. Gracias, profe. Bien. Entonces aquí trabajamos también la educación como fenómeno social. Allí trabajamos los planteamientos de Pierre Bourdieu, de Hannah Arendt, de varios teóricos importantes, Emilio Durkheim. Y yo creo que esta narrativa va a ayudar muchísimo. Luego tenemos la educación como instrumento de liberación. Entonces, fíjense ustedes, cuando nosotros trabajamos la educación como instrumento de liberación, no vamos a conseguir que hay unos documentos importantísimos y entre eso está la obra de Paulo Freire. Cuando hablábamos hace un rato de educación popular, pues mencionábamos eso por los aportes que Freire hizo y que nos ha dejado un legado extraordinario para la educación de América Latina y del mundo. Y entonces, allí la concepción de la educación como instrumento de liberación o como instrumento liberador. Y debemos recordar uno de los grandes, o los más famosos libros de Freire, La pedagogía de la liberación, pero también tenemos la pedagogía del amor, la pedagogía de la pregunta y así sucesivamente. La educación popular está incluida dentro de eso como un tema de verdad de mucho interés, de muchísimo interés, al igual que la pedagogía crítica. Todos esos elementos, fíjense, América Latina ha venido desarrollando unas corrientes de pedagogía crítica adaptadas a nuestro contexto de América Latina. Así como hemos venido desarrollando toda una serie de cuestiones relacionadas con los procesos de epistemología del sur. Y allí reivindicamos los trabajos de Boaventura de Sousa Santos. También en pedagogía crítica está Henry Giroux, norteamericano, y hay varios que sobre todo, que aunque Giroux no es de América Latina, pero ha incidido mucho en la manera como se ha venido desarrollando todos estos procesos acá.
Y esto está ligado a lo que hemos conocido nosotros como en los ámbitos populares, en los ámbitos de educación popular, la investigación por acción participante, que ha tenido también un auge y que en Colombia este señor, bueno, no me acuerdo ahorita, ya les digo, dio también unos aportes de mucha significación. Yo creo que esto, tenemos la educación popular en Brasil, la educación popular en Colombia, y podemos revisar la educación popular en América Latina, de acuerdo con ese documento. Ese documento está elaborado sobre la base de algunos documentos de unos investigadores, escritores y toda esa cuestión que nos van a permitir tener más o menos una idea. Y si ustedes detallan esa narrativa, de la narrativa ustedes pueden sacar algunos ensayos. Por ejemplo, yo les decía, educación popular puede ser un ensayo, pero es que de educación popular puede estar trabajando Omar con educación popular y está trabajando Rosy con educación popular. Pero como cada quien está haciendo su trabajo desde su visión y contexto, estoy casi seguro que los ensayos van a ser muy diferentes. Entonces, no importa que trabajen sobre un mismo tema, porque primero los títulos o la manera de ver va a ser distinta. Y segundo, la manera de abordarlo también va a ser diferente. Entonces, en eso es importantísimo que tengan la mayor tranquilidad para el desarrollo de sus actividades. Yo quería... Una pregunta. Ajá, cuénteme. Profe, ¿el ensayo qué extensión debe tener? Habla Mónica Alba. Muy interesante, eso no es modestia, esa pregunta es importante. Yo estoy pidiendo un ensayo que oscile entre 8 y 12 cuartillas. Es decir, entre 8 y 12 páginas. ¿Cómo vamos a escribir? ¿Cómo vamos a escribir páginas? Ya lo vamos a hacer cuando volvamos a entrar. Vamos a revisar, porque ahí, por ejemplo, Jorge David o Vivit me hacía una pregunta en estos días en privado acerca de si usamos normas APA o qué o cómo hacemos. No, pero recuerden que yo les pedí que revisáramos las normas de la revista Reddit del IESIP. Esa revista tiene unas normas para la publicación de los artículos y ensayos. Entonces, nosotros vamos a revisar esas normas que yo les mandé y ahí lo tienen. Ahora, cuando vamos a entrar, lo revisamos. Ahí tienen un enlace de acceso a la revista. Ahí en la página, ahí lo tienen. Ahora lo vamos a revisar para que miremos cómo es que podemos hacer nosotros, porque ahí aparece los márgenes, el tipo de letra, la sangría, todo aparece allí. Entonces, hay que considerar esos elementos, porque además el propósito que tenemos es que los ensayos que realmente cumplan con los propósitos que se están pidiendo y con los propósitos que tiene la revista, entonces los sometamos a arbitraje después de haber sido evaluados por mí como trabajo para cumplir con el requisito del seminario. Los entregamos para que sean arbitrados y esos ensayos que califiquen sean publicados en la revista de la institución. Fíjense, ustedes tienen allí creo que el último que tienen en la unidad 4 se llama enlace de acceso a la revista Reddit del IESIP. Hagan clic allí. Hagan clic allí en ese enlace. O me siguen aquí en la pantalla, como ustedes prefieran. Cuando ustedes entran, fíjense, cuando ustedes entran a la página del IESIP, claro, yo les coloqué el enlace para que vayan directo a la revista, pero cuando ustedes entran a la página del IESIP, se van a encontrar en la parte superior izquierda
el primer botón que está allí se llama Academia e Investigación. Si ustedes hacen clic en Academia e Investigación, automáticamente les va a llevar a la revista. Pero como yo les mandé el enlace, entonces pueden entrar allí, hacen clic donde dice enlace de acceso a la revista Reddit del IESI y luego se van a la dirección que aparece allí, que es http://redip.edu.be y allí les va a aparecer la revista. Una vez que estemos en la revista, ahí nos vamos a conseguir con 3 botones. El que está en el centro se llama Políticas. Y entonces en Políticas hacemos clic y nos vamos a conseguir con 3 elementos que son mecanismos de evaluación, guías de estilo. Esta Reddit es la revista del instituto, o sea, revista digital de investigación y posgrado, estudios superiores de investigación y posgrado. Entonces, fíjense, cuando ustedes entran a la página que ya está en la revista, aquí se van a conseguir equipo editorial, política y publica aquí. El equipo editorial es para que ustedes vean quiénes están al frente de la revista. Ahí está el doctor Omar, que es un compañero de ustedes en la maestría, pero que es una persona extraordinaria y experto en esto, y él es el que dirige la revista. Y hay un equipo de científicos, entre los cuales pues me cuento yo también allí. Y está Políticas y Publica Aquí. Publica Aquí es para que envíen a través de aquí los artículos o los ensayos. En Políticas, lo que les decía, aparece mecanismos de evaluación, guía de estilo y secciones de manuscritos. Entonces aquí vamos a entrar en guía de estilo. En guía de estilo, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que toda la información ustedes la tienen en la página del IESI. Esta es una página, como ya ustedes han visto, sumamente amigable. Y toda la información está allí. Lo que hay es que aprender a navegar en ella y familiarizarse con la página, porque para ustedes la página tiene que ser la compañera permanente, pues, porque ahí están los materiales que cada uno de los profesores coloca en cada uno de sus cursos o seminarios. Y por supuesto, en ese material, ustedes con esos materiales se van nutriendo y van conformando, incluso pueden ir armando su biblioteca digital particular con los materiales que se les envían, que siguen estando en la página. Entonces, fíjense, las preguntas que me hacían de cómo vamos a escribir el ensayo, o sea, aquí aparece guía de estilo. ¿Cómo vamos a escribir el ensayo? Bueno, muy simple. Aquí en guía de estilo les aparece el formato de página, formato de texto, lenguaje y estilo, claridad, los contenidos en serie, las reglas de citas, por ejemplo, formato de página. Entonces hacemos clic en formato de página y ahí nos aparece hoja, tamaño carta, con numeración en todas las páginas y márgenes. Entonces aparece hoja, tamaño carta y márgenes derecho y superior de 3 centímetros, margen izquierdo inferior de 2,5 centímetros. Ahí está cómo tenemos nosotros que organizar la página, las páginas. Luego nos venimos al formato de texto. Hacemos clic en formato de texto. Ahí nos aparece interlineado a espacio y medio, es decir, 1.5, que eso es normal de casi todos los textos, con alineación justificada y un renglón entre cada párrafo. Evitar sangrías y tabulaciones, es decir, el documento no lleva sangría como normalmente nosotros hacíamos. Tipografía del texto en Times New Roman, tamaño 12, color negro, porque hay personas que entonces hacen el color que les place, lo ponen hasta amarillo. No, color negro. Solo puede usarse otros colores en gráficos y figuras.
todo el texto se escribirá a 1.5 líneas de interlineado y así sucesivamente. Entonces ustedes van a conseguir allí todo lo que tienen que saber acerca de cómo van a presentar el ensayo. Entonces, yo les recomiendo hacer las lecturas de la forma de presentación de los manuscritos según la revista, porque esa es la que les vamos a considerar al momento de evaluarles el ensayo, pero además, repito, si el ensayo reúne los requisitos que se establece para un documento, lo entregamos a la revista, aquellos que reúnan esos requisitos para ser arbitrados y que se puedan publicar en la revista en los próximos números. Eso para ustedes es importantísimo, porque no todas las instituciones te ofrecen la posibilidad de poder publicar tus producciones. No todas las instituciones te ofrecen esa posibilidad. Esa es una de las grandes ventajas de esta institución, que tanto para los estudiantes como para los profesores se nos da la posibilidad de hacer escritos importantes y que se nos puedan publicar. Allí mismo ustedes van a conseguir los números que ya ha publicado la revista. Y pueden revisar incluso los escritos que allí aparecen. Preguntas. ¿Está claro? Profe, hágame el favor y recuérdeme el número mínimo de cuartillas que debe tener el ensayo. Entre 8 y 12. Bueno. Entre Gracias. 8 y 12. Sí, profe. Katy, ¿cómo está? Cuénteme, ¿alguna duda? Sí, profe, yo le estaba preguntando ahorita Ok, por correcto. referente al número de páginas. Sí. Bueno, ya me quedó clara esa parte. Ok, Lijaney, Buenas tardes. cuénteme. ¿Está todo claro, Lijaney? Yo quería preguntar, era por los temas, ¿cuáles son los temas? Yo soy del grupo nuevo y quería preguntar cuáles son los temas con los que vamos a trabajar sobre el ensayo. Fíjese, el tema usted lo va a seleccionar desde la experiencia suya como docente, tomando en consideración que este seminario se llama Sociología de la Educación. Y yo decía, yo decía que en la narrativa que aparece allí en la unidad 4 hay algunas luces. Por ejemplo, ahí estamos trabajando la educación como fenómeno social, puede ser la educación como hecho social, puede ser la educación post-pandemia o la educación en la pandemia, puede ser la educación popular, es decir, el tema usted lo selecciona. Selecciona, de acuerdo a las pautas que están dadas ahí. Correcto, usted lo selecciona. Es importante, sí, que se vea que hubo un proceso de investigación para escribir, que hay un proceso de manejo de la información que está usted colocando allí, que es información seria, pero que además usted está colocando su experiencia como docente, está hablando también de su experiencia como docente para el desarrollo de ese tema, ¿no? Y cumplir con las pautas que están establecidas para escribir un ensayo. Por eso fue que les di lo que tiene la revista como presentación de los manuscritos. Ok, muchas gracias. Para servirle. Edith, Okay, cuénteme. yo soy Katy Mejía. Yo tengo un título como La educación popular en el contexto de la sociedad colombiana. Ok. Pregunto si usted Claro, lo eso considera muy amplio o está bien ese título. No, está bien, es amplio, pero está bien. Ahora, está bien siempre y cuando tú puedas ubicarte con el tiempo que nos falta para los materiales que requieres consultar. Acuérdate una cosa, Katy, ¿no? Katy. Me centré más en la educación para adultos y para el Katy, trabajo. Katy, pero fíjate que ya me estás cambiando la cosa. Ahora me estás hablando de la educación para el trabajo y la educación popular. Lo que pasa es que puedes conectar educación popular y educación para el trabajo.
Eso lo Para puedes el conectar. trabajo, sí. Ajá, pero fíjate, cuando nosotros hablamos de educación popular en Colombia, nosotros tenemos que necesariamente caer en un tema que es la etnoeducación. Porque Colombia tiene un proceso etnoeducativo en pleno desarrollo. Así es. Y eso se da básicamente, y lo podemos observar con las poblaciones afro, con las poblaciones rom, con las poblaciones indígenas, que están reclamando ser formadas desde sus propias esencias. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado en el sentido de que no se desvíe la cosa, porque también eso es un hecho social. Sin embargo, el tiempo que tienes no te va a dar para desarrollar un trabajo de ese tipo, que hubiese Sí, sido interesantísimo. Pero sí puede ser la educación popular. Ahora, esa zona donde tú vives, porque tú estás en el Magdalena, ¿no? sí, señor. Ok, y esa es una zona con grandes carencias, muchísimas necesidades en materia educativa. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué no te circunscribes? Y no te quiero limitar, no quiero ser yo quien te limite, pero ¿por qué no te circunscribes en la educación popular en el Magdalena, por ejemplo? Que tú tienes allí mayores facilidades y tú conoces la situación de allí para este trabajo y dejas para un trabajo más grande, más adelante, el de la educación popular en Colombia. Ajá. ¿Me entiendes? Bueno, sí, señor. Perfecto. Gracias, Edith, profe, por la para orientación. servirte. Edith. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, Edith. ¿Cómo estás? No, yo soy Wendy Castrillo. Ah, Wendy, ¿cómo estás? Ajá, cuéntame. Bien, gracias a Dios. Lo que pasa es que yo soy del grupo nuevo que ingresa hoy. Ajá. Soy docente de una institución etnoeducativa acá en el Magdalena. Oye, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, donde el plan de estudio de nosotros se basa mucho en la transversalidad con la cultura y con todo lo de la cultura y las costumbres del pueblo Ete acá en el municipio de Sabana de San Ángel. Ajá. Entonces, a mí sí me gustaría comenzar como con ese tema. Claro. Pero como digo, yo soy nueva, quizás se quede un poco corto porque es un tema, o sea, nuevo en el sentido de que todavía se está luchando, todavía se está haciendo el cambio de cómo lo oriental junto con las tradiciones que tiene el pueblo y así crear el plan de desarrollo de la institución. Ajá. Pues nosotros, en el caso mío, pues yo estoy en agropecuaria e informática con ellos. Y siempre hay que buscar como la manera de transversal, por ejemplo, la tecnología es mucho más difícil porque es algo nuevo que está llegando a ellos. A ese sí es un poquito difícil más transversalizarlo, pero la agropecuaria es más fácil porque esa es como la actividad económica del pueblo, es algo más fácil para ellos, o sea, es más de conocimiento para ellos. Entonces sí, sería la educación popular enfocado al pueblo, acá al pueblo Chimila. Sí, pero es que no tienes necesariamente que irte por educación popular, aunque pudiera ser. Porque tú me acabas de decir, tú estás trabajando allá con el tema etnoeducativo. Sí. ¿Me entiendes? Y etnoeducación en Colombia, ahorita, en este momento, etnoeducación en Colombia es una de las prioridades porque con la constitución política de 1991 y la Ley General de Educación, allí se lograron algunos beneficios, algunas bondades que, aunque no se esté cumpliendo a cabalidad con lo que se logró, pero se comenzaron a dar pasos importantes. Entonces, si la actividad económica de ellos es la agricultura, como en efecto así es, ¿cómo podemos nosotros incorporar las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de transformación social en esa comunidad? Porque no porque ellos sean indígenas y su tradición sea la agricultura, no tengan acceso a eso. Al contrario,
Ellos deben estar conectados con el mundo, porque ya los espacios aislados no existen. Ahora, ¿qué es lo que ellos reclaman? Que esa conexión con el mundo no transgreda bajo ningún punto de vista su proceso de desarrollo étnico y el mantenimiento de su cultura. ¿Me entiende? Entonces, allí tenemos nosotros la tecnología como una herramienta de transformación social en el contexto etnoformativo. ¿Me entiende? Sí, señor. Entonces, ahí hay material, pero para trabajar, mire, interesantísimo. Y usted debe ir pensando, o sea, ustedes tienen que ir pensando en su trabajo de grado, de maestría, que el trabajo de grado de maestría no se comienza a hacer al final, sino que uno comienza desde ya a ir haciendo cosas que vayan sumando a ese gran tema que se tiene para desarrollar ese trabajo. Cada uno de los seminarios, los cursos que ustedes vean, deben nutrir el trabajo que ustedes pretenden desarrollar al final. Hello, profe, ¿me escucha? Sí, sí. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Todo chévere, cuénteme. Dios me lo bendiga, profe. Yo, en cuanto al ensayo, se me ocurren dos temas. En el municipio donde yo trabajo, el municipio del Retén Magdalena, hay 9.000, 10.000 estudiantes, 7.000 de ellos están en hacinamiento total. Yo podría trabajar en la cuestión del hacinamiento sobre el ensayo, o se me ocurre otra idea, y es que hay un fenómeno que se puede decir que es general, no solo en el municipio, sino a nivel nacional, no sé cómo llamarlo, esta falta de interés del estudiante por aprender. Sí, señor. Fíjate lo siguiente, Jorge. Hay una situación, y es que yo he sido muy crítico con respecto a eso, porque nosotros con mucha ligereza siempre decimos que son los estudiantes los que no están motivados, ¿no? No, que los estudiantes no están motivados, que los estudiantes esto, que los estudiantes aquello. Pero resulta que nosotros eludimos la responsabilidad que nos toca como docentes, porque es la función mía como docente motivar a los estudiantes para que mostrarles un ambiente nuevo, un ambiente distinto, para que ellos se enamoren de la escuela, para que ellos se enamoren de la educación, porque es que ese es el trabajo del docente. Cuando yo decía que los docentes somos elementos fundamentales en los procesos de transformación social, también me refería a eso, porque es que es muy cómodo para nosotros sentarnos allí y decir, bueno, los muchachos no están motivados, y representantes no colaboran, los directivos no apoyan. Ajá, pero nosotros qué hemos hecho para que eso sea de una manera distinta y no de esa. ¿Me explico? Precisamente, profe, ¿me escucha? Sí, sí, totalmente. Precisamente los dos temas los traigo a coalición, por lo que usted como docente, que puede ser en un aula de clase, el Retén, 12 del día está la temperatura casi en 40 grados. El estudiante no tiene abanico, no tiene no tiene un ambiente escolar. Y ese hacinamiento de tantos niños en un aula de clase, es más, hay dos docentes en un aula de clase. Sí, Jorge. Sí, Jorge, pero fíjate, nosotros en este ensayo no vamos a resolver ese problema, ¿me entiendes? Vamos a tocar el problema desde la perspectiva sociológica vinculado con la educación. Pero, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de la motivación. O sea, ¿por qué no escribir acerca de eso? O acerca del hacinamiento. Eso no es problema. Yo no tengo rollo que escribas acerca de eso. Pero es que no lo veamos como un tema que tienen otros, sino que yo soy parte de esa situación. ¿Me entiendes? Porque si hay hacinamiento, tú estás hacinado. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es la experiencia de Jorge desde allí, pues? ¿Alguna otra inquietud? Profe, profe, sí tengo una inquietud acerca sobre el tema del ensayo. Lo que pasa es que yo tenía como un tema general, por lo que he escuchado que usted lea las anotaciones que le ha hecho a otros, tenía
como muy general. Pero ahora escuchándolo se me han abierto como que la ventana y me he dado cuenta de que hay tanto material de qué hablar en la institución donde yo trabajo. Ajá. Sobre todo que la virtualidad sin virtualidad. Eso puede ser un tema en el cual hay mucha tela que cortar porque fue un proceso difícil, o sea, difícil porque precisamente el colegio donde yo trabajo es un colegio que la mayoría de los niños viven en veredas y son transportados hacia el colegio. Ajá. El colegio es rural y por ende esos niños no tienen conectividad allá, o sea, no tienen internet, no manejaban un celular, no manejaban, la mayoría no tenían dispositivos y fue algo bien difícil, pero que se ha ido poco a poco, se ha ido resolviendo. Y poco a poco los niños y aún los padres se han involucrado en este proceso y ya los niños están teniendo acceso a la conectividad, ya están teniendo acceso a los dispositivos y poco a poco se ha ido adoptando lo virtual en medio de esta actual circunstancia. Entonces creo que podría enfocarme más hacia allá ahora que usted lo escucho. Entonces, ¿qué tal eso suena? ¿Usted qué me dice? No, suena interesante. No, suena interesantísimo, Zulay, suena interesantísimo. Bueno. Fíjate que uno de los grandes problemas y sobre todo en América Latina y algunos países de África, México fue otro país también que sufrió mucho esto, que quedó al descubierto con la pandemia, fue la incapacidad de nuestro sistema de poder cumplir con un proceso como este que nos agarró desprevenido y que estaba pautado para 10, 15, 20 años, dentro de 15, 10, 20 años, y que nos tocó ahorita resolverlo. Y que tuvimos que resolverlo con algunas cosas. Por ejemplo, el gobierno colombiano lanzó un proyecto de las clases que las colocaban, pero ya va, ¿a quiénes les llegaba eso? ¿Cuántos niños en las veredas, en el campo, tantos niños en la zona rural no tienen acceso y a duras penas a la radio? ¿Entiendes? Entonces, eso que tú planteas de verdad que es interesantísimo y ojalá que pudieras plasmar en un ensayo esa experiencia que ustedes vivieron allí, porque de eso es que se trata. Porque cuando ustedes lograron que parte de esos niños que no tenían conectividad y que por consiguiente no sabían cómo manejar el equipamiento, los aparatos tecnológicos, y lograron vincularse con eso, ya esos niños tienen una realidad distinta. Porque cuando nosotros hablamos de una educación como se pregona en Colombia, inclusiva, equitativa y de calidad, eso queda en el papel como un eslogan, porque para nosotros poderlo hacer realidad tenemos que intervenir de manera precisa, o sea, con presencia, para poder transformar esas realidades. Y ahí hay un proceso de transformación de la realidad que hay ese muchacho, ese niño, niña, que vivió esas experiencias, eso no lo va a olvidar jamás en su vida, jamás, porque esos son de los aprendizajes que realmente son significativos. Valdría la pena que plasmaras eso bien en un ensayo. Oye, interesantísimo, Zulay. Muy interesante. Doctor, le quedan 8 minutos de clase. Caramba, es que el tiempo es nuestro peor enemigo, ¿verdad? Profe, una pregunta. Ajá. Bueno, mi nombre es Edith Mosquera. Yo también laboro en una institución, es etnoeducativa, pero queda lejos de la zona en donde yo vivo. Yo vivo en Fundación Magdalena. Ajá. Y esa institución queda en la zona bananera. Yo me tengo que transportar en motos hasta allá. Y a pesar de que la institución está lejos de la urbe, el rector ha tratado de llevar la conectividad, pero hay momentos en que sí la ha llevado y otras que se acaban los contratos y ya quedan otra vez los niños
necesitados de eso. Entonces, la mayoría de los docentes no viven ahí en la zona, sino que viven en Santa Marta, Barranquilla y en los pueblos más grandes como Fundación, que es uno más grande que la zona. Entonces, como uno vive en una parte en donde sí hay conectividad, uno busca la manera de alguna manera llegar a esos estudiantes. En el caso mío, con una compañera que está también acá, bueno, entonces nos hemos buscado la manera de llegar al estudiante a pesar de la pandemia. Nosotros mismos, con todos los protocolos de biodiversidad, nosotros hacemos llegar, nos comunicamos con los de bioseguridad. Sí, señor. Entonces nosotros tratamos de llegar a los mismos estudiantes, aún en contra de la voluntad de otros que a veces no quieren que uno llegue, pues uno mismo decide. Entonces, correcto, para no estar desconectado o incomunicado con los muchachos, uno se da la tarea de ir de puerta en puerta a llevarle los materiales, a explicárselo por vía WhatsApp, porque muchos no tienen ni para entrar a un Zoom ni nada de eso. Y entonces en sí la educación, ellos sienten que este año, por ejemplo, los padres dijeron que iban a poner a los niños que repitieran el año porque no habían aprendido nada el año anterior. Entonces, es una problemática que uno está tratando de solucionar. Bueno, pero trata tú de incidir en eso. Haz tu escrito relacionado con ese tema, pues. Sí. Profe, ¿hasta cuándo hay plazo para entregar ese trabajo? Mira, el tiempo que tenemos es hasta el próximo viernes. Señora Lat, si tiene 4 minutos para dar la opinión que iba a dar. Correcto. Pero fíjate lo siguiente. Nosotros tenemos estamos programando una reunión para el próximo sábado, ¿de acuerdo? Sí, señor. Entonces, yo el próximo sábado les diré si damos otra prórroga, pues. Porque veo que se incorporó gente nueva y podemos avanzar con eso. De todas maneras, la extensión, profe, de la clase la puede coordinar con el profe Pascual, el coordinador de posgrado. Yo le voy a facilitar el teléfono. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno. Entonces, bueno, fue un placer de verdad estar con ustedes. Luz, muchísimas gracias por su apoyo. A todos ustedes participantes, estudiantes de este seminario, mi abrazo fuerte y nos vemos el próximo sábado. Tenemos una convocatoria para el sábado. Ya después se les informarán las coordenadas, ¿de acuerdo? Gracias, profesor. Gracias, profe. Fuerte abrazo, pues, fuerte abrazo. Que estén bien. Gracias, profe. Gracias. Bueno, gracias, hasta luego. Bendiciones. Bendiciones.